Muy buenos días para todos. A todos los presentes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy 31 de agosto, hoy finalizando el mes 8 de nuestro calendario y dando inicio a la semana número 4 en cuanto a la unidad didáctica topografía para caminos y vías urbanas de nuestro Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Vemos el menú de esta semana, todo lo que nosotros vamos a digerir en esta semana, los parámetros del diseño vial. O sea, es el tema que nosotros trataremos siempre sustentado en el Reglamento Nacional de Carreteras, en el DG 2018, porque si hablamos de diseño y hablamos de construcción de una infraestructura, no podemos hablar de caprichos personales. O sea, a nadie se le puede ocurrir hacer una carretera como se le da la gana, ¿no? Tiene que estar sometida a los reglamentos, a las consideraciones de diseño y a todos los pormenores que establece una norma, e incluso cuando la norma no lo menciona, habrá que buscar una norma extranjera que pueda llenarnos algunos vacíos. Entonces siempre es bueno dar una ojeada, dar una vista a la norma de carreteras, porque viene a ser nuestra orientación en el tema vial. Y en el tema topográfico, sí, ya hemos mencionado en la primera sesión, tenemos mucha literatura en internet para ver el tema de la topografía. Tenemos libros, manuales extensos acerca de la topografía, que viene a ser el estudio y el posicionamiento de cualquier punto que se encuentra sobre la superficie terrestre. Y ya hemos visto también que para poder posicionar puntos necesitamos un sistema de referencia. Ese sistema de referencia en topografía se llaman las coordenadas topográficas y también denominadas coordenadas UTM. Esas son coordenadas planas, viene a ser la Tierra proyectada en un plano horizontal. Y ahí tenemos nosotros un sistema XY con valores para las coordenadas de cualquier punto sobre la Tierra. Este tema, que como ustedes están observando, la parte del diseño vial se complementa con otros temas que son eminentemente topográficos,
como son, por ejemplo, el estudio de los ángulos de deflexión. Nosotros hemos visto en la primera semana, cuando hemos dibujado una poligonal abierta, que viene a ser la base de un eje vial, hemos visto que los ángulos mencionados en dicho plano son ángulos de deflexión. No son ángulos horizontales medidos a la derecha, ¿no? Son ángulos de deflexión. Entonces ya hemos hablado a grosso modo que los ángulos de deflexión pueden ser horarios o pueden ser antihorarios, y que dependiendo de esa condición, a veces se suman a 180 grados y a veces se restan de 180 grados. Y eso habrá que, de todas maneras, habrá que darle una mirada, ¿no? En esta semana, para dejar terminado y aclarado el tema de los ángulos de deflexión, que son los únicos ángulos que trataremos en adelante, tanto en lo que nosotros llamamos poligonales abiertas para irrigaciones, para un canal de riego, como poligonales abiertas para una carretera, siempre vamos a indicar el ángulo de deflexión. Y luego tenemos otro tema también topográfico. Y nosotros como una manera de recordar, ¿no? Pues nosotros no hemos querido realizar un repaso, ¿no? Con fines de saber qué hemos aprendido, sino hemos hecho un repaso porque vamos a necesitar en este ciclo realizar gabinetes de poligonales abiertas con control topográfico. Entonces hemos querido utilizar un esquema de gabinete para un levantamiento con teorito electrónico, pero ahora tenemos un gabinete de una poligonal que tiene control topográfico y que ha sido levantada en el campo con estación total por el método azimut-distancia, que son realmente las poligonales tal como se deben de levantar en estos momentos en un proyecto de carreteras. Debe ser una poligonal abierta levantada con estación total y debemos de tener todos los requisitos o todas las condiciones para que esta poligonal abierta sea válida, es decir, tenga control topográfico. Entonces, esto viene a ser nuestro trabajo de la semana, ¿no? Este viene a ser nuestro menú, este viene a ser nuestras actividades, ¿no? Que tienen estos tres elementos en este caso, donde de repente alguno de ellos ustedes pueden complementar con la norma, darle alguna leída. Nosotros podemos, algunos temas que están escritos en esta separata, han sido tomados del manual. Entonces, como son copias del manual, como ustedes pueden ver aquí, dice el Manual Diseño Geométrico de Carretera 2018, entre la página 15 y la página 123, establece los criterios, factores y elementos que se adoptan para realizar los estudios preliminares que definen la geometría de una nueva carretera, así como también carreteras que son rehabilitadas o carreteras que son mejoradas. Entonces, una carretera en rehabilitación es porque la carretera, por alguna circunstancia, podría ser también, por ejemplo, un riesgo, podría dejar obstruida la carretera y de repente no está en servicio. Entonces, para que esa carretera nuevamente vuelva a estar en operación, habrá que hacer un trabajo de rehabilitación, ¿no? De repente ha habido algunas inundaciones que han dañado un tramo de la carretera, o de repente ha caído material, algunos derrumbes, ha caído material sobre la carretera y está inoperativo. Entonces hay que hacer obras que permitan la rehabilitación de la misma. Y también hay trabajos de mejoramiento de trazo. De repente tenemos una carretera donde en algunos puntos ocurren permanentemente accidentes. Entonces,
esos puntos donde ocurre permanentemente accidentes nos están indicando que allí de repente hay un problema de diseño, que de repente necesitamos darle más longitud de curva, que de repente tenemos que modificar el peralte, que tenemos que hacer algún cambio físico en el proyecto para que de esa manera no ocurran esos problemas que se presentan con frecuencia, ¿no? En ese punto podría ser, por ejemplo, la colocación de barandas, ¿no? Para evitar que los vehículos puedan salir de la carretera. A veces darle un poco más de sobreancho, ¿no? Entre la carretera y la faja disponible. En fin, de repente hay algunos problemas geométricos que es necesario modificar para que esta carretera tome la condición de ser segura. Una carretera segura, una carretera que ofrece comodidades, es una carretera de calidad. Entonces, darle calidad a las obras significa que tengan las geometrías adecuadas para que los conductores, los usuarios puedan usarla sin ningún tipo de peligro. Bien, entonces, este tipo de temas, como ustedes pueden ver, de repente se pueden alcanzar con que ustedes tengan su manual a la mano y puedan leer un poco este material, que es una copia de lo que se encuentra en dicho manual, ¿no? Les habla un poco sobre la geodesia, sobre la topografía, que son siempre los temas que las normas señalan, ¿no? Nosotros, si necesitamos hacer topografía, necesitamos pues algunos fundamentos, ¿no? Unos fundamentos topográficos que están señalados en las normas, ¿no? Los pasos para hacer una carretera, ¿no? El reconocimiento de terreno, ¿no? Hoy día este reconocimiento de terreno se puede hacer de modo físico y de modo virtual, ¿no? Todos tenemos en nuestras computadoras siempre una herramienta para reconocer lugares, como es por ejemplo el software Google Earth, que permite que nosotros podamos viajar virtualmente a cualquier punto y tomar algunas fotografías, ¿no? Del escenario, del lugar donde vamos a hacer el trabajo. De repente no es igual que ir al lugar, pero es una primera idea del lugar que nosotros vamos a realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces siempre es bueno tener algunas herramientas digitales que puedan estar antes del reconocimiento físico. Ya la faja de dominio, toda carretera siempre necesita tener propiedad sobre una faja de terreno por donde nosotros vamos a realizar el estudio. O sea, tiene que haber un terreno disponible para la carretera, porque la carretera va a tener derecho sobre esa faja. Podría ser que de repente la carretera pasa por una comunidad campesina. Habrá que hacer el deslinde, ¿no? Habrá que hacer la compra, habrá que hacer la adjudicación, habrá que tener algún mecanismo legal que permita que la carretera pueda decir soy propietaria de esta faja de terreno y aquí voy a realizar la obra. No voy a hacer que de repente se comienza la obra y a la hora que llegamos a esa zona donde la faja de terreno se intersecta con la comunidad campesina y ya no se puede continuar la obra. Entonces hay que siempre tener algunos detalles, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Son detalles que lo indica la norma. Por ejemplo, también, si nosotros vamos a diseñar una carretera, tenemos que saber qué tipo de vehículos van a utilizarla, ¿no? Y estos vehículos tienen diferentes tamaños. Sus medidas de cada uno de los vehículos que están en el Perú aparecen también en una norma técnica llamada Reglamento Nacional de Vehículos. O sea, tenemos un Reglamento Nacional de Vehículos
que es un texto de casi 120 páginas, como ustedes pueden ver, donde cada uno de los vehículos, tanto norteamericanos como europeos, están clasificados y aparecen con sus medidas. Cuánto tienen de largo, cuánto tienen de ancho, cuánto tienen de alto, porque eso tiene que ver con el trabajo de la carretera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a considerar un túnel, necesitan saber la altura que tienen los vehículos, los camiones, por ejemplo, que van a pasar por dicho túnel. Entonces, tiene mucho objeto de trabajo conocer algunas características de los vehículos, tanto sus dimensiones geométricas, con miras a tener una buena geometría, y también sus pesos, y también los pesos de cada vehículo, ¿no? El peso, digamos, crudo, el peso sin carga, y el peso con carga, ¿no? Entonces, ustedes seguramente se preguntarán, ¿cómo es eso, ingeniero? A ver, miren, supongamos que ustedes tienen un camión, ¿no? Vamos a decir un volquete de 10 metros cúbicos, que de repente cuando está vacío pesa 10 toneladas, cuando está vacío. Pero cuando los 10 metros cúbicos contienen mineral que están transportando de una mina, y cada metro cúbico del mineral pesa 1.7 toneladas, entonces cuando somos 10 metros cúbicos tenemos que agregarle 17 toneladas de peso. Porque más o menos esa es la densidad de la Tierra. 1.7 toneladas por metro cúbico. Si el vehículo tiene un volumen de 10 toneladas, tenemos entonces 17 toneladas. Más su peso propio, vamos a tener entonces un total, como ejemplo, de 27 toneladas. ¿Y por qué es importante el peso? Porque los ingenieros geotecnistas, los ingenieros encargados de estudiar el suelo, tienen que determinar la resistencia del mismo y estar seguros que esas 27 toneladas, más un factor de seguridad que pueden ser 30, 35 toneladas, pueden ser admisibles a la carretera, ¿no? Porque de repente usted diría, bueno, hacemos la carretera y que pasen nomás los camiones, y si se hunden, si el terreno se comporta como una gelatina. Entonces, son variables técnicas que tienen que ser estudiadas. Siempre en todo proyecto se tiene que estudiar la topografía y el suelo. Por eso es importante, como ustedes están observando, normas complementarias que tienen que ver con las dimensiones de los vehículos y los pesos de los vehículos. Tanto vehículos pequeños como vehículos grandes, ¿no? Su compañero nos dice aquí que hablamos de peso bruto. Bueno, a propósito, ya que su compañero nos ha hecho una intervención, permítame, yo me había iniciado así directamente, ¿no? Un poquito rápido con la sesión, porque ustedes saben que los días martes me tengo que retirar rápido. Ustedes tienen después otra sala virtual, entonces tengo que dejar al otro docente. Pero ya de todas maneras les he planteado el tema, ¿no? Mi objetivo era plantear el tema. El diseño vial está muy bien explicado en la norma de G 2018. Y aparte de eso, nosotros tenemos unos temas que son topográficos. El día de hoy vamos a avanzar los temas topográficos, ¿ya? Vamos a dejar que de aquí hasta el día viernes ustedes puedan descargar su separata y le puedan dar una ojeada. Bien, ahora vamos a saludar siempre con toda cordialidad a sus compañeros, a Alejandro, Ocampos, Cindy, y Cruzate Torrejón, Mauricio Canayo, Luis Fano Seminario, James Refulio, Imuna o Inuma Julio César, Joel Salgado Salinas y Eduardo Rojas, ¿no? Eduardo Rojas, que nos dice una primera intervención, eso nos permite ir a nuestros apuntes de clase.
Vamos a los apuntes de clase. Aquí tenemos entonces sesión virtual hasta las 11:40. Les voy a pedir entonces que 11:35 ustedes ya me vayan colocando el gallito para poder dejar la sesión para el siguiente docente. Vamos a colocar aquí la intervención de su compañero. Vamos a colocar la intervención de su compañero. Eduardo Rojas nos dice, a ese peso propio que tiene el vehículo se le llama el peso bruto. Entonces vamos a poner acá el peso propio. El peso propio del vehículo igual peso bruto. Colocamos también la semana número 4 y la fecha del día de hoy, 31 de agosto. Bueno, ustedes han visto que la hoja de información trae el diseño vial en su primera parte. También trae los ángulos de deflexión y un gabinete de una poligonal abierta con control topográfico. Entonces nosotros vamos a comenzar con el ángulo de deflexión. O sea que tenemos que buscar temas que sean cortos, porque como tenemos una sesión corta, no podemos dejar el tema a medias, ¿no? El ángulo de deflexión lo vamos a poder hacer rápidamente. Y luego comenzaremos a hablar del tema del gabinete, de poligonal abierta con control topográfico. Profesor, ¿podría usted repetir nuevamente a qué se le llama control topográfico? Se dice que un levantamiento tiene control topográfico cuando es posible conocer el error angular y el error lineal. Repito, se dice que un trabajo tiene control topográfico cuando es posible obtener el error angular y el error lineal de levantamiento. Cuando tenemos nosotros la posibilidad de conocer los dos errores, entonces vamos a poder determinar si se encuentran dentro de la tolerancia y hacer las compensaciones. Si no es posible tener los errores de la medición topográfica, no vamos a poder controlar y decidir si el levantamiento fue bueno o fue malo. ¿Ya? O sea, si nosotros medimos y no sabemos si hemos medido bien o hemos medido mal, es una medida que puede servir como una referencia. Pero para que nosotros podamos saber que nuestra medición está dentro de los estándares de la ciencia topográfica, necesitamos saber qué error tiene la medición en ángulos y en distancias. Y finalmente tenemos el diseño vial. Vamos a llamarle parámetros. Parámetros del diseño vial.
Esto es norma, ¿no? Esto es norma, o sea que esto no necesitamos nosotros memorizar porque está en la norma. Solamente que de vez en cuando tenemos que recurrir a la norma, ¿no? Para poder ilustrarnos y saber si estamos haciendo bien las cosas o necesitamos hacer algunos ajustes. Y algo que podríamos complementar siempre para mantenernos vigentes, ¿no? Con el trabajo de ustedes. Vamos a poner acá un complemento. Este complemento va dirigido siempre al esfuerzo de ustedes, ¿no? O sea, así como ustedes me ven que preparo sus materiales, llego a sus sesiones, trato de percibir lo que ustedes conocen, lo que hay que reforzar, introducir nuevos temas, dar algunas recomendaciones de lectura, ¿no? Acerca de la teoría que acompaña a cada una de nuestras unidades didácticas, que no necesariamente ustedes lo van a tener que realizar, pero queda como un tema a estar permanentemente revisando al futuro, ¿no? Entonces, el complemento es cuando yo paso por plataforma y veo sus trabajos, ¿no? Uno a uno, comienzo a ver los trabajos de ustedes, el formato de entrega de trabajo. Algunos se entregan en Word, otros se entregan en Excel, otros en AutoCAD. Entonces me doy cuenta también de las capacidades informáticas que ustedes tienen y también hay alumnos que lo presentan manualmente. Entonces, ¿el complemento cuál es? Que nosotros cuando hacemos una actividad, ¿no? Vamos a poner un gabinete, ¿no? Un gabinete de poligonal. Culminamos siempre en un producto. O sea, hacemos todo un trabajo, una secuencia de razonamientos, una secuencia de operaciones que puede ser con la calculadora, con el Excel. Hacemos una secuencia de trabajo ordenada, ¿no? Revisamos el video, vemos qué se hizo primero, segundo, tercero. Pero cuando finalizamos, como en todo trabajo, tenemos un producto. Y ese producto son las coordenadas finales. Son las coordenadas UTM finales. Cuando llegamos al final, ustedes comprenderán, porque si ustedes estuvieran en mi lugar, seguramente dirían lo que voy a decirles. Cuando llegamos al final, todos los trabajos, o sea, todos los productos, desde el punto de vista matemático, tendrían que tener coordenadas iguales. O sea, sería lo más razonable en cualquier profesional esperar que luego de finalizar el conjunto de trabajos matemáticos y geométricos y que vamos acompañando con un dibujo, debemos de llegar a los mismos resultados, o sea, a las mismas coordenadas. La coordenada de los puntos B, C, D y E tendrían que ser las mismas en todos los trabajos, ¿no? Entonces ustedes dirán, claro, es lógico, ¿no? El profesor nos ha guiado en un trabajo, él ha llegado hasta las proyecciones de las líneas. Y bueno, y nos indicó cómo se calculan las coordenadas, pero luego dijo, ustedes calculan sus proyecciones y ustedes calculan sus coordenadas, ¿no? Hasta donde nos ha permitido el tiempo, yo termino mi clase y ustedes le dan esos dos últimos pasos. Entonces los puntos B, C, D y E
deben tener coordenadas iguales. Vamos a poner acá resultados iguales. Es de esperar que por razones de repente de redondeos y X cosas, podría haber una diferencia de un milímetro. Podría darse ese caso, ¿no? Que alguien de repente utilizó 2 decimales, no utilizó 5 decimales, ¿no? Por el apuro, por razones de tiempo, tomó la decisión de trabajar con menos decimales. Al final, tenemos una diferencia de 1 milímetro, ¿no? Bueno, ustedes dirán 1 milímetro puesto gráficamente no es nada, ¿no? O sea, numéricamente el 5 y el 6 son diferentes, pero a ver, digamos ustedes en el terreno, ¿no? En un terreno que tiene 6.000 metros cuadrados, ¿qué podría significar 1 milímetro de diferencia, ¿no? En 600 metros, que son 600.000 milímetros, ¿qué podría significar 1 milímetro? Entonces, hay algunas dimensiones numéricas que físicamente no tienen ningún valor, digamos, ¿no? Ninguna utilidad. Entonces, dejamos de lado 1 milímetro de diferencia, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Podría suceder por el tema de las calculadoras, X cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el error es 10 metros o 50 metros, ¿no? Entonces, ahí sí ustedes tendrían que decir, bueno, el profesor va a revisar mi trabajo y qué pasaría si yo le doy otros números, ¿no? De repente, en vez de sumar he restado o en vez de restar he sumado y lo ha alterado una proyección que son 70 metros, 30 metros por lado. En ese caso, entonces, ¿qué hacemos? El trabajo está bien, está presentado, está en su fecha, todo, pero los resultados están muy lejos de lo que es, ¿no? Entonces, siempre que ustedes hagan sus trabajos, entre ustedes también tiene que haber un proceso, ¿no? Antes de entregar la respuesta, de preguntarse entre promociones, ¿no? Promo, ¿cuándo te salió el primero? ¿Cuándo te salió el segundo? ¿No? Es importante porque algunos de sus compañeros, de los que están presentes en este momento en la sala virtual, me envían, antes de entregar sus resultados, me envían sus resultados para saber si está bien o no para poder enviar a la plataforma. Y efectivamente, ¿no? Ahí están presentes, no me podrán negar. En ese momento le hago las correcciones del caso. Pero hay estudiantes que seguramente por razones de tiempo no cotejan con otros compañeros y dan una respuesta que a veces no es la respuesta. Entonces, siempre que ustedes puedan, jóvenes, como compañeros que son, siempre dense la mano, ¿eh? Que cotejen resultados antes de subir a plataforma. Indudablemente yo le voy a presentar los resultados finales, ¿no? Para que ustedes no tengan esa duda. Si es que no lo he presentado todavía, le voy a presentar los datos finales. Esto con relación al gabinete, ¿no? Lo que sí no podemos dejar de lado, eso sí, no podemos dejar de lado, es que la presentación es impecable, ¿no? En la mayoría de los casos hay un fuerte trabajo de presentar de la mejor manera posible, ¿no? Hay algunos trabajos con carátulas, hay unos trabajos que tienen ya algún aspecto importante, ¿no? De cómo se presentan trabajos. Claro, cuando hay un poco de tiempo y se conocen algunas herramientas. Ya se comienzan a ver algunos trabajos que tienen un modo diferente, ¿no? Ahora, en cuanto a la orografía,
En cuanto a la orografía, que también es otro trabajo que ustedes han presentado, también a la hora de entregar el promedio, el promedio no va a ser igual para todos, ¿no? Va a depender siempre, ¿no? De sus cálculos matemáticos, sus dimensiones que han tomado, ¿no? Si han tomado hasta milímetros, si han tomado solamente decímetros o han tomado hasta centímetros, las medidas. Va a depender siempre, ¿no? De la herramienta que ustedes utilicen. Pero yo diría que en promedio le podría salir de repente entre un 40, de repente a un 45%, ¿no? Aproximadamente, ¿no? O sea, un resultado que por ahí puede fluctuar, ¿no? De repente 40, 45, porque van a haber algunas pendientes que están en 38%, otras estarán en 47%, ¿no? De repente es variable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? No nos podían entregar una orografía de 400%, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado porque ustedes verán que hay una diferencia grande, ¿no? Posiblemente la coma, ¿no? Una cosa así, ¿no? La coma de repente no la copié bien y en lugar de poner 40 puse 400. Y ya entonces son valores que un poco alteran el trabajo. Entonces ustedes siempre con su buena visión que tienen de su trabajo, siempre cotejen, ¿no? Siempre estén al tanto, ¿no? Los que son amigos, ¿no? Siempre estén al tanto para que sus trabajos tengan unos resultados. En este caso, por ejemplo, no pedimos que sean iguales, pero que estén dentro de un intervalo, ¿no? Ustedes saben por estadística, estamos hablando de un intervalo de clase, y cuando pertenecen a un intervalo de clase, podemos decir que en ese intervalo tenemos cierta homogeneidad de resultados, ¿no? O sea, los valores que pertenecen a un mismo intervalo se pueden considerar como valores hermanos, ¿no? Hermanos, valores próximos, valores que se pueden tomar como de una misma categoría. Pero si ustedes tienen un valor, por decir 20% o 400%, ya entonces ese resultado estaría fuera ya de la clase, ¿no? Bien, aprovecho también para saludar a su compañero Jorge Cristóbal. Muy buenos días, Jorge. Y recordar a todos, ¿no? Que este complemento de información, indudablemente lo hago con el mejor espíritu, ¿no? De aprecio que tengo por el trabajo de ustedes, donde en algunas excepciones, no, no son todos, en algunas excepciones, tienen resultados diferentes, ¿no? Y entonces es importante siempre que tengamos un esfuerzo, pero también una buena nota, ¿no? Porque imagínense ustedes que no llegan a resultado, entonces ya le baja un punto, le baja 2 puntos a su trabajo realizado, ¿no? Finalmente, recordar a Jorge, que se acaba de agregar a nuestra sesión, que su compañero Eduardo Rojas nos ha comunicado que cuando tenemos un vehículo sin carga, un vehículo, digamos, un vehículo nuevo, ustedes compran un vehículo nuevo o manejan, conducen un vehículo nuevo, ese vehículo nuevo en sus tarjetas de compra del vehículo tiene seguramente pues ciertas características, color, ¿no? Su ficha técnica igual, ¿no? Presenta su color, sus dimensiones y su peso, ¿no? El peso que tiene el vehículo, ¿no? Y ese peso
Ese peso propio, ese peso sin carga, es el peso bruto. Buen dato, ¿no? Buen dato porque cuando uno dice a veces datos, los datos cuando vienen del campo le llaman datos también, datos brutos. Pero últimamente algunos textos no le llaman datos brutos, le llaman datos crudos. Entonces, pero aquí parece que suena mejor el peso bruto. Bien, entonces vamos a ir complementando esta información. Permítame entonces un minutito ver si es que les he entregado las coordenadas finales, si ya están las coordenadas finales. Aquí están, felizmente están ahí las coordenadas finales para que ustedes hagan su revisión, ¿ya? Y entonces, los que no les ha salido bien, ya no lo envíen el trabajo, pero lo corrigen, ¿ya? Ahí están las coordenadas finales. Y en cuanto a la orografía, ese día hemos hecho cinco cálculos y teníamos alrededor del 40%, ¿no? Ustedes a ver si recordarán acá. Parece que tengo abierto el archivo donde hemos trabajado. Para 3 cálculos le voy a poner y seguramente si ponemos más líneas, más o menos como que la pendiente promedio se va a mantener por ahí, ¿no? Bueno, un momento que tengamos un poquito de tiempo, le voy a poner el cálculo para 10 líneas, ¿eh? Pero aquí para que ustedes tengan una idea de lo que estamos conversando, ¿no? Aquí le voy a poner, para no olvidarme después y agregarle para más líneas, ¿no? Entonces recordarle que el resultado aproximado, porque aquí solamente hay de 3 líneas, esto tendría que ser hasta la línea número 10, aparece 41,2%. Y por ahí hemos tenido algunos trabajos que decían 300, 400, ¿no? Se ha alejado un poco, ¿no? Bien, ahora sí entonces comienzo con el ángulo de deflexión. Lo dijimos en la primera clase, pero fue algo rápido porque el interés era dibujar la poligonal, ¿no? Entonces no hubo tanto tiempo para poder argumentar más, ¿no? Ahora sí vamos a aclararlo, ¿eh? Y siempre para poder explicar en topografía voy a ir al AutoCAD. Vamos a ver si lo tengo abierto el AutoCAD por aquí. Todavía no he abierto el AutoCAD, entonces voy a tener que abrir el AutoCAD.
Un minutito, voy a abrir el AutoCAD. Bien, vamos a compartir el archivo de AutoCAD. Como ustedes pueden observar, como es un tema de clase, como es un tema de la clase, ya está dibujado, ¿no? Probablemente en alguna sesión ya lo he dibujado. Entonces, acá ustedes lo ven. El ángulo de deflexión. Entonces, aquí se ve claramente cuándo es horario y cuándo es antihorario, ¿no? No, de repente usted dirá, profesor, pero lo puede explicar de nuevo, lo puede hacer de nuevo, paso a paso. Claro, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Entonces, primero voy a hacer una línea quebrada, ¿no? Ustedes pueden hacer también una línea quebrada libre, ¿no? Una línea quebrada. Esa línea quebrada en este caso va a ser un copy, ¿no? Voy a copiar la línea quebrada. Entonces, la herramienta copiar, copiar, y copiamos estos tres tramos. Copiamos los tres tramos. Esta es una línea quebrada, es una poligonal, que comienza en un punto y termina en un punto diferente. Y lo que viene a continuación es, como ustedes han visto, es colocarle las estacas, ¿no? Tenemos una estaca de inicio, tenemos una estaca final, y tenemos dos estacas intermedias, que son B, C y D, ¿no? Entonces, vamos a copiar, ¿no? Porque ya tenemos el dibujo, así que solamente copiamos. Elegimos el punto base, el punto A, para que la copia sea perfecta, ¿no? Tomemos el punto A para poder copiar. Y entonces vamos a nuestro dibujo que estamos haciendo y ahí lo copiamos. Bien, entonces tenemos aquí una poligonal A, B, C, D. Luego, algo que no he explicado, por ejemplo, cuando hemos dibujado la poligonal, cómo aparecen estas líneas que se prolongan, ¿no? Ustedes han visto que cuando hemos revisado la poligonal, hemos tratado solamente de dibujar el tamaño de la lámina y el tiempo nos ha alcanzado para poder observar la coordenada final, que las medidas estén consideradas, tal como dice el dato del ejercicio. Pero ¿cómo se pone cómo se ponen las deflexiones? Aquí le voy a hacer un ejemplo. Seguramente aquí aparece, ¿no? Voy a observar polígono, entonces voy a apagar la capa polígono, y seguro van a ver ustedes, debajo hay otra línea, ¿ves? Ven ustedes que debajo de polígono hay otra línea. Entonces voy a utilizar, ya ahora no una copia, sino voy a dibujar, ¿ya? Para que ustedes lo vean.
Porque he visto en sus trabajos que la mayoría de ustedes ha prolongado la línea, comenzando de aquí, han prolongado un poquito más, ¿no? Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a copiar esta línea quebrada la voy a copiar. Y luego la voy a convertir en una polilínea si es que es necesario. Y si no, bueno, pues le voy a cambiar de capa nada más. ¿Ya? Voy a cambiarle de capa en este caso. Para que, sí, porque si le pongo de la misma capa serían iguales, ¿no? Voy a utilizar otra capa, la capa que está aquí. Entonces, estas dos líneas quebradas son iguales, pero necesitamos colocarlas sobre la anterior para poder extender las líneas y tener los ángulos de deflexión. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Esta línea quebrada roja la vamos a mover. Mire usted, la vamos a mover acá. Y ahora son dos. Entonces, esta que acabo de colocar, la voy a extender. ¿No? La voy a extender. Entonces, hay un comando que se utiliza en AutoCAD. Les voy entregando el comando lengthen. Lo voy a escribir. Este comando lengthen, en español me parece que es el comando longitud. En español es el comando longitud. Así que ustedes pueden probarlo con el comando longitud, o si no, guión bajo delante del lengthen, y cuando está en español, lo va a poder traducir el programa. Voy a averiguar cuánto tiene para poder darle una longitud. Voy a ver más o menos cuánto tiene esta línea. Digamos que casi 40, ¿no? 10. Le voy a extender 10 unidades, ¿eh? 10 unidades le voy a extender. Entonces, ustedes escriben longitud o lengthen. En mi caso voy a escribir lengthen. Enter. Y como ustedes necesitan incrementar, entonces van a colocar las dos letras que dice la línea de comando. Dice, ¿no? Darle la letra DE, que significa delta, cambio. ¿Ya? DE, enter. Y luego le pide la longitud que necesitas cambiar. Esa longitud va a ser 10. Más o menos tú eliges el tamaño, ¿no? 10 en este caso viene a ser la cuarta parte de esta longitud. 10. Una vez que le has dado 10, señalas el punto donde quieres que se extienda. En este caso quiero que se extienda en B, clic. Y ven ustedes que ya se extendió la línea. Quiero que se extienda en C y ya tiene la línea extendida. Si necesitan extender 10 unidades más, le vuelven a dar otro clic. Y si necesitan más, le siguen dando. O si necesitan darle 5 más, bueno, en lugar de cambias de tamaño y extiendes 5, ¿no? Si necesitas recortar, también le recortas 5 unidades, pones delta y en lugar de poner 5, pones menos 5 y se va a restar 5 unidades. Vamos a quitarle 5 unidades para que no esté demasiado grande, ¿no? Te voy a escribir lengthen, delta, DE, enter. Escribo menos 5, enter. Y le voy a quitar 5 unidades. Ese que está un poco mejor. Puede ser 15, puede ser 10 en mi caso, ¿no? Aunque tranquilamente con 10 hubiera quedado bien también. Entonces, ¿qué es un ángulo de deflexión? El ángulo de deflexión viene a ser el ángulo
formado por un tramo y la prolongación del anterior. Ven ustedes que el tramo anterior se ha prolongado. El ángulo de deflexión viene a ser igual, o el ángulo comprendido, por un tramo y la prolongación del anterior. Algunos dirán, ¿no? El ángulo de deflexión es aquel que está formado por la prolongación de un lado y el lado siguiente, ¿no? Total, al final sería lo mismo, ¿no? Ya. Es cuestión nomás de cómo lo decimos. Copiamos. El tema que estamos tratando es el ángulo de deflexión. Ya tenemos entonces el ángulo de deflexión. Y ahora entonces ustedes dicen, ¿no? Entonces, profesor, tendría que dar este ángulo. Así es, este ángulo formado por estas líneas, que vienen a ser el lado siguiente y la prolongación del anterior, ese sería el ángulo de deflexión. Pero ustedes en este momento dirán, profesor, pero ¿cuál es más importante? ¿La prolongación o la poligonal? La poligonal. Pero en este caso se ve la nueva línea, no se ve la primera, la línea quebrada no se ve. Quisiéramos que se vea la línea quebrada. Bueno, seleccionas la línea que has creado en segundo lugar, la seleccionas, le das clic derecho, y dentro de este menú contextual que se forma, ¿no? Con el clic derecho se forma los menús contextual. En este menú elige la opción Draw Order. Acá está. La opción Draw Order. Y lo envías al fondo. Lo envías al fondo del dibujo, ¿no? Si tenemos 2, 3, 4 líneas dibujadas una sobre otra, las que has seleccionado se va a ir al fondo. ¿Cómo lo envías al fondo? Utilizando la opción Send to Back. Utilizando la opción Send to Back. Clic. Y van a ver ustedes que entonces la línea roja se va al fondo y aparece la poligonal. Lo que nosotros queremos es la poligonal. Entonces, lo mismo hacemos para las otras dos líneas, ¿no? Clic, clic, clic derecho, Draw Order, Send to Back, y entonces ya tienes tu poligonal y tienes las líneas extendidas para poder colocar los ángulos. Bien, vamos a ver entonces los ángulos, en qué cotas se encuentran o en qué capas se encuentran, a ver, en la capa cotas. Vamos a acotar, ¿no? Acotar, ustedes saben que como estos son ángulos agudos, son ángulos pequeños, el acotado es sencillo, ¿no? Es darle clic en ambas líneas y va a salir la cota, ¿no? Dimensión angular, clic en la primera línea, clic en la segunda, y ustedes aquí tienen para colocar el ángulo. Vamos a colocarlo así nomás, tenemos bastante espacio, ¿no? Podemos colocar así, 52 grados, como si fuera el transportador, ¿no? Y lo que lo están haciendo a mano, como ustedes ven, tienen una referencia de la medida con el transportador. Igualmente, dimensión angular, un clic en una línea, clic en la segunda, y, y tenemos ahí 85 grados. Bien, algo que seguramente es importante tomar en cuenta es el flujo, ¿no? El sentido, ¿no? De A hacia D. Vamos a terminar el trabajo redondeando la faena, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo,
Profesor, Sí, sí, te escucho. a mí cuando le doy para incrementar la línea del medio se incrementa para abajo, no para arriba. Ya, a la hora de darle el clic para incrementarlo, tienes que darle en el extremo que quieres que se aumente. Por ejemplo, si le doy un clic en este extremo, va a crecer para arriba. Si A le ver, doy un clic en este extremo, se va a crecer para el lado B, ¿no? vamos a probar, vamos a probar. Ya, ya. Tenía razón, profesor. Claro, ya, está bien. Bueno, lo que le quiero colocar aquí es lo que no tiene el otro dibujo, ¿no? Que es el flujo. Ustedes, vamos Profesor, sí, una consulta, disculpa que me salga del tema de los ángulos de fricción. Eh, ¿Cómo haría ahí? Porque nos han tocado terrenos anteriormente. eh, ¿Cómo haría ahí para calcular el ángulo interno de B a C en ese caso? ya, dame un segundito nomás para terminar acá. Ya, profe. Bien, lo que quería decirles es que el dibujo anterior, ¿no? Este dibujo anterior, no presenta el flujo, pues, ¿no? El flujo de A hacia B, de B a C, no presenta el flujo, ¿no? En cambio acá sí estamos colocando que en este recorrido vamos a considerar el ángulo horario y antihorario, pero tomando en cuenta el flujo, ¿no? El flujo. Ahora, su compañera nos pregunta, ¿no? ¿Y cómo calculamos el ángulo, ¿no? El ángulo a la derecha, me parece que es lo que está preguntando, ¿no? Sí, profesor. Bueno, como ustedes ven, nosotros lo que calculamos matemáticamente, eso de sumar, de restar, se ve claramente aquí que el giro es antihorario. Este giro es antihorario, porque horario sería así como se mueven las manecillas de reloj, ¿no? Entonces, este es antihorario. Y como es antihorario, es un ángulo menos. Entonces será 180 grados menos 85. Será 180 grados, que es toda la línea completa, menos 85. En este caso, ¿no? Y eso le va a salir 105 grados, me parece, ¿no? No, le va a salir 95 grados. Entonces sería lo restante, profesor. Así es, el ángulo a la derecha, ahora sí ustedes lo van a ver, ¿no? Diferente es en la explicación así nada más con palabras, ¿no? Pero miren ustedes, ¿no? Le voy a poner en la misma, he cambiado, ¿no? Le he cambiado el estilo que utilizo de cota. Este está con un estilo diferente, así que le voy a poner acá el estilo que... Ahí está, ¿no? O sea, tengo estilos aquí creados para acotar con grados, minutos y segundos, y tengo estilo para acotar tipo transportador, o sea, solamente utilizando los grados enteros, nada más. Pero a nosotros en estos momentos, lo que queremos es explicar el ángulo de deflexión, más no así el ángulo a la derecha, ¿no? Pero ustedes ya saben que para obtener este ángulo a la derecha lo que tienen que hacer es averiguar si es horario o es antihorario, y de acuerdo a eso, como este es antihorario, es ángulo menos, será 180 grados menos, ¿no? Entonces, más bien voy a colocar esa cualidad y voy a colocar esa cualidad.
para que ustedes lo vean. Ya está. Ya. Entonces, este es un ángulo de flexión antihorario, es un ángulo menos. Este lo borramos. Pero lo que sí podemos es agregar ante el interés de su compañera, ¿no? Podemos agregar lo siguiente, ¿no? Lo que sí podemos agregar y decir, ¿no? El ángulo a la derecha el ángulo horizontal a la derecha sería o sea, este ángulo a la derecha, ¿cuánto es? Tomando como base que la línea BA es 0 grados, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Ese ángulo mide, escribiré aquí la fórmula, ¿no? Será 180 grados menos 85 grados igual 95 grados, me parece. Profesor, yo me refería al que sube de B a C, a la línea que sube de B a C. Ajá, ¿Ya? esa línea con la que bota hacia abajo de C a D. Ajá, ese ángulo. Con esta, No, 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 hacia arriba. esta. Sí, profesores. Ah, ya. Bueno, ese todavía falta, ¿no? No, sí, sí, solamente que, por eso le dije, profesor, disculpe que me salga el tema, solamente que anteriormente sí nos habían dejado así, un terreno así, tipo así, y teníamos que sacar ese tipo de ángulo. Entonces, se nos complicó un poco. Ya, este ángulo es un ángulo más. Ustedes están viendo que este es ángulo más porque el sentido que tiene el giro es horario. El giro es horario. Pero ¿cómo se encuentra el ángulo a la derecha? Que sería mirar hacia B, hacerse 2 grados y tener toda la medida del ángulo. Sí, profe. Entonces, eso lo vamos a copiar. Copiamos aquí. Y estamos haciendo lo que hemos trabajado la primera semana, ¿no? Pero ahora ya en un entorno gráfico, ¿no? Ustedes dicen, profesor, este es un ángulo más, es un ángulo de flexión más, porque es horario. Entonces, el ángulo a la derecha será 180 grados más 52. ¿Y cuánto es 180 grados más 52? Será 232 grados. Ya, así sería, ¿no? Así sería. Ahora, hay algo que siempre me han preguntado mis alumnos, ¿no? No es primera vez lo que dice su compañera Cindy, ¿no? Este es un ángulo agudo y es muy fácil de obtener su dimensión. Pero si nosotros quisiéramos saber la medida del ángulo, ¿no? Del ángulo BCD, este ángulo de 232 grados, si quisiéramos que AutoCAD nos entregue 232 grados, entonces tenemos que recurrir un poco ya a nuestro dominio también de AutoCAD, ¿no? ¿Cómo acotar un ángulo que es de tipo cóncavo, un ángulo que supera 180 grados? Quizá esa sea la pregunta de su compañera. Sí, profesor. ¿Cierto? ¿Cómo puedo en AutoCAD colocar el ángulo de 232 grados, ¿ya?
A ver, el trabajo es el siguiente, miren, ustedes le dan comando dimensión angular y entonces antes de seleccionar los segmentos que forman el ángulo, primero eligen la opción vértex. Repito, primero eligen la opción vértex. O sea, dice especificar el vértice, dice la línea de comandos. Le dan enter. ¿Ya? Y entonces, en lugar de señalar los lados, primero ustedes señalan el vértice, este punto. ¿Ya? Señalan el punto. Es lo primero. Y después tienen que señalar los extremos de los lados que forman el ángulo. O sea, primero voy a seleccionar el extremo B y luego el extremo D. Y entonces van a ver ustedes que se va a formar el ángulo que ustedes necesitan, ¿no? Ahí está. Voy a utilizar el mismo estilo, ¿no? Entonces lo voy a poner clic Sí, derecho. profe, ya me salió ya. Sí, son guachitos, ¿no? Que siempre uno tiene que alcanzar, ¿no? Lo bueno, profe, que usted comparte sus guachos. Sí, sí, claro, para eso nos han contratado, ¿no? Bien, entonces el ángulo a la derecha es 232 grados, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Sumándole 180 grados el ángulo de flexión. ¿Y cómo se obtiene en AutoCAD? Utilizando la opción Vertex, ¿no? Especificar el vértice. Entonces, primero especificas el vértice. En español, profesor. Igual. En español, la misma orden, ¿no? Dimensión angular, la misma orden. Una vez que estás en la línea de comandos, en lugar de seleccionar los lados, le das Enter. Le das Enter. Y cuando le has dado Enter, AutoCAD te va a pedir el vértice del ángulo. Entonces te acercas al vértice. Y luego le das los extremos, ¿no? Una vez que le das el vértice, le das Enter. Y luego capturas los extremos del ángulo, o sea, de las líneas que forman el ángulo, ¿no? Y te va a salir el ángulo. Estoy totalmente seguro, el procedimiento es el mismo en castellano y en inglés, ¿no? Bueno, aquí voy a terminar con el flujo, ¿no? Se han visto que... Quiero que esté alineado, ¿no? O sea, esta línea, esta flechita, quiero que apunte aquí a la dirección que tiene, ¿no? Ya, entonces, tranquilo nomás. Vamos a poner la opción Modify. El comando alinear, que ya lo hemos visto que es un comando importantísimo en topografía, el comando alinear. Vamos a ver entonces los extremos. Sería el midpoint de la flechita, el midpoint, y el otro sería el punto. Ahora la punta de la flecha y el punto. Le damos un Enter. Y entonces ya tenemos ya tenemos la flechita, ¿no? Pero esa flechita no debe estar ahí, ¿no? Entonces usted dice, no, la flechita vamos a ponerla por acá. Vamos a poner la flechita por acá. Hacemos una línea, un trazo auxiliar para poder llevar la flechita. Lo seleccionamos la flechita. Y lo llevamos ahí. Entonces, lo que estamos indicando es que si una persona, un vehículo, está recorriendo de A hacia B, entonces una vez que llega al punto de quiebre va a girar a la izquierda, pues, ¿no? Eso es lo que queremos dar a entender, ¿no? Que el giro que tiene el vehículo, es decir, una bicicleta, una moto, un auto, ¿no? Un camión, lo que fuere, ¿no? Bien, o una persona, ¿no?
Viene caminando y gira a la izquierda. Y acá viene caminando así y gira a la derecha. Entonces, esta flechita también habrá que colocarla en su sitio, ¿no? Ahí no está bien, ¿no? Pero ya ustedes saben que usan su comando Lengthen o su comando en español alinear. Seleccionan el objeto. Buscan un punto para poder alinear. En este caso voy a utilizar el midpoint de la flechita y la punta de la flecha. Y luego tendría que moverlo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Algo así como para que quede didáctico, ¿no? Para que se observe el flujo que tiene el polígono, porque cuando ustedes levantan en el campo, pues tienen que señalar de dónde a dónde están levantando, ¿no? Si han comenzado en A o han comenzado en el otro extremo, ¿no? ¿No? Siempre es bueno dar toda la información necesaria de manera que no quede ambigüedades, ¿no? Si tenemos dos extremos, tenemos que indicar cómo ha sido la ruta de levantamiento, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Siempre hay un gráfico que acompaña el trabajo de campo en la libreta y eso es importante, ¿no? Estos son recursos, cuando estamos en el campo tenemos que dibujar lo que estamos haciendo, ¿no? Y solamente me falta crear los puntos. Entonces aquí voy a poner varios puntos y serán los puntos aquí. Ya, ahora sí entonces tenemos el dibujo que nosotros queríamos, ¿no? ¿Y por qué se diferencia un poquito del anterior, no? Ustedes dirán, profesor, en el anterior hay unas cositas ahí diferentes, ¿no? Lo que pasa es que aquí en el anterior está indicado, este es el ángulo a la derecha, el amarillo es el ángulo a la derecha. Este es el ángulo a la derecha. Este es el que mide 95 y este es el que mide 232. Ya, si ustedes quieren que lo ponga, lo ponemos, ¿no? Pues yo quería poner el ángulo de flexión básicamente, ¿no? Pero a veces me han pedido también póngale el ángulo a la derecha, ¿no? Esto es lo que nosotros queríamos, explicar el ángulo de flexión de tal manera que ustedes no tengan dudas, ¿no? Porque cuando hemos dibujado este tema, es un tema también de topografía general, cuando ustedes estudian en la semana 7 la medición de ángulos horizontales, ahí estudian los diferentes tipos de ángulos horizontales y también los diferentes tipos de ángulos verticales, ¿no? El ángulo cenital, el ángulo reducido, y son temas que se estudian en el tema del teodolito, en la semana número 7, ¿no? Tipos de ángulos, ¿no? Tipos de ángulos en topografía, ¿no? Bien, aquí entonces, ¿qué es lo que estaría faltando? Solamente, pues, capturarlo y llevarlo al Word, ¿no? Nada más. Nada más. A ver, para llevar la Word y se va en negro, vamos a poner vamos a hacer un minutito. No sé cómo se ve, ¿no? Si se ve bien lo dejamos y si no lo cambiamos.
Bueno, como estamos viendo el ángulo de deflexión y lo hemos tocado en lo que es nuestro AutoCAD, vamos a llevarlo a nuestros apuntes y dejarlos ahí, ¿no? Bueno, aquí se le puede quitar el título porque como dice ángulo de deflexión, podemos quitar el título. Bien, aquí está entonces lo que podría ser la clase, ¿no? La clase con un dibujo que acompañe siempre lo que estamos indicando, porque ustedes saben que la topografía es el estudio de la superficie terrestre, pero necesitamos siempre gráficos, ¿no? Por algo es topografía, ¿no? Entonces, hay que representar todo lo que se puede, hay que representar. Entonces, es una poligonal abierta, tiene 3 tramos, tiene un punto de inicio, tiene un punto de llegada, tiene un flujo, va de A hacia D, estos son los ángulos de deflexión, y bueno, y si nosotros con estos ángulos de deflexión podemos encontrar la medida de los ángulos a la derecha. Si tuviéramos el primer azimut, vamos a poder calcular el azimut de la segunda y de la tercera línea. Y si tenemos las coordenadas del punto de llegada, vamos a poder tener también el error lineal. Y si tenemos un azimut en la llegada, vamos a poder tener el error angular, ¿no? Entonces, por lo menos aquí tenemos una idea de lo que pretendemos hacer en la semana, ¿no? Trabajar los ángulos de deflexión y ya están explicados, ¿no? Tengo algunos minutitos, quisiera utilizarlos, aunque me quedan muy pocos minutos, pero me quedaría, que quisiera hacer algo de, porque esto ya está, ¿no? Esto ya está, como ustedes ya han visto, esto ya está, el ángulo de deflexión ya está. Voy a regresarlo a como estaba, con su color que estaba, ¿no? Y ahí lo dejamos, ¿no? Bien, ahora me gustaría tocar el tema que se necesita de todas maneras en el gabinete, que es el tema de los radianes, aunque tengo poco tiempo, ¿eh? Si no termino, ya este tema sí quedará para el día. Dispongo de 5 minutos nada más. El tema de los radianes. Por lo menos voy a escribir la fórmula, ¿eh? En el gabinete de topografía se necesita el cálculo de azimut. El problema es que Excel no utiliza los grados hexagesimales, utiliza radianes. Y para quienes están trabajando en Excel, porque he visto varios trabajos en Excel, sería bueno pues ayudarles, ¿no? Si yo estoy metido en el campo del uso de la hoja Excel, entonces no sería nada dable que lo utilice y no lo transmita a ustedes las utilidades que tiene. Voy a escribir la fórmula. Algo dijo su compañero la semana, la clase anterior, habló de los pi, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Habló de pi. Entonces la fórmula es así. Vamos a insertar, vamos a poner insertar una ecuación y vamos a escribir acá. Vamos a poner entonces una fracción y vamos a poner así. Los grados sexagesimales son a 180 grados. Como los grados en radianes
como los radianes son a pi. Algo que dijo su compañero, ¿no? Son a pi. Ahora, ¿dónde encuentro pi? Creo que está por acá pi. Y acá está. Excelente. Ya está la fórmula, entonces insertamos un cuadro de texto para poder mover nuestra... Vamos a ver un ratito esto de acá. Ponemos insertar. Un cuadro de texto, ¿no? O sea, a veces nos deja insertar un cuadro de texto. Y vamos a jalar acá. Y le ponemos el color que nosotros estamos ahí siempre utilizando, ¿no? El color gris, el color del uniforme de los estudiantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya está. Entonces, con esta fórmula vamos a poder trasladar los radianes a sexagesimales y sexagesimales a radianes utilizando esta equivalencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, si quieren saber cuántos radianes es un o cuántos grados sexagesimales es un radián, ¿no? Un radián, ¿cuántos grados sexagesimales son? Entonces, despejan, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ustedes quieren saber los grados sexagesimales, ¿cuántos radianes equivalen? Despejan, ¿no? Entonces, en Excel aparecen los valores en radianes, ¿no? Ustedes le dan los grados y aparece en radianes. Entonces, significa que esta fórmula va a tener que ser despejada en radianes, ¿no? Los radianes van a ser iguales, entonces, y van que hacer esta multiplicación, ¿no? Lo vamos a dejar despejado, creo que me alcanza el tiempo, vamos a ver si corro un poquito. Sería insertar una ecuación. Y aquí escribiré entonces los radianes. Los radianes van a ser iguales a un paréntesis, voy a poner un paréntesis. Y dentro del paréntesis coloco la fracción. Sería mayúscula grados sexagesimales entre 180 grados y le vamos a multiplicar por pi, que debe estar por acá. Bueno, aquí le voy a poner por también, ¿no? Para que se vea que es una multiplicación. Esto ya sería despejando los radianes, ¿no? Y vamos a colocar el cuadro de texto y arrastramos la fórmula para colocarlo. Entonces ya tendrían ustedes la ecuación general y la conversión a radianes, ¿no? La que utiliza Excel, ¿no? Excel lo que hace es convertir un ángulo en grados sexagesimales y lo convierte a radianes, ¿no? Le ponemos el color. Y ahí lo dejamos para que ustedes puedan capturar. ¿No? Y avanzaremos el día viernes. O mañana, cuando tengamos la posibilidad de un tiempito, y comenzamos a ver el tema de los radianes. A partir de los trabajos que ustedes han presentado, yo les voy a mostrar un trabajo de ustedes, donde ustedes están utilizando radianes, y es bueno decir entonces de qué estamos hablando, ¿no?
En este momento voy a colocar la lista de asistencia. Tomen nota, por favor, ¿no? De las fórmulas. De repente las encuentran en internet también. Vamos a colocar la lista de asistencia de caminos. Primera capacidad terminal, semana número 4. Clase asistencia. Bien, tengo unos minutos entonces para tomar la lista de asistencia. Alarcón ya no se encuentra con nosotros. Alejandro sí. Presente, profesor. Buenos días, muchas gracias, Alejandro. Alejandro tiene un buen trabajo precisamente en Excel, ya lo van a ver ustedes el día viernes. Espectacular. Barrios. Barrios, muy buenos días, Arley. Bonifacio todavía no se ha incorporado. Johnny Briones, que le ha salido a Johnny Briones el aumento de la línea, ¿no? Canayo Mauricio nos ha saludado. Cruzate. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Cruzate. Luis Fano, si se encuentra. Inuma también. Inuma también. Jorge también. Ocampos también. Buenos días, muchas gracias. James también. Rojas Hilder, su compañero que nos habló del peso bruto, ¿no? Claro, está su compañero, está diciendo presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Joel Salgado. Presente, profesor. Buenos días, muchas gracias. Salinas Pinedo Diana. Presente, profesor. Muchas gracias, Diana. Josué Solís. Suárez, Jonathan, Richard. Presente, profe. Muchas gracias, buen día. Y Alex Renzo. Profesor, Alex, disculpe, Canayo, profesor. Buenos perdón, días. Canayo. Sí, Mauricio. profesor, me había botado en internet. Sí, profe. Ya, sí, acá está Mauricio. Canayo Makawashi. Sí, profesor. Sí, muy bien. Buen día, muchas gracias. Estaba preguntando por Alex Renzo. Presente, profesor. Muchas gracias. Y Josué Solís. Profesor Solís está de inspección. Ya. Vamos a ver, José parece que está fallando bastante, ¿no? Que presente sus justificaciones. Pero bueno, ya nos encontramos a las 11 de la mañana con 20 minutos. Les ruego una salida rápida para que su otro docente pueda continuar, porque debe entrar a la hora. Muchísimas gracias siempre por la atención prestada. Conmigo será hasta el día de mañana. Hasta luego, profesor. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias también. Hasta luego.